Muy buenos días, ¿cómo están todos? Bienvenidos. El día viernes 25 de abril estamos comenzando a cerrar ya esta semana con un tema que ha dado vueltas y que probablemente va a seguir también generando noticias en las próximas semanas. Falleció el Papa, necesitamos ahora saber qué va a ocurrir en todo este proceso, los protocolos funerales y por supuesto el cónclave. Vamos a estar conversando de esto en Agenda Móvil TV junto a Marcial Sánchez, doctor en historia y experto en historia de la Iglesia. ¿Cómo estás, Marcial? Muy buenos días, bienvenido. Bien, estamos por acá, y muchas gracias por la invitación, como siempre. Bueno, para mirar lo que viene es necesario retroceder un poco y entender lo que pasó. Hemos tenido en este periodo, ya vamos por el tercer cónclave de los jóvenes, cosa que nos parece como bien llamativa. Y bueno, y volvamos un poco hacia atrás, un periodo muy largo de papado de Juan Pablo II, después de su fallecimiento, una interrupción con un periodo muy corto de Ratzinger, que además dimitió, es una cosa muy excepcional. Exactamente, hemos tenido a Juan Pablo II, que como tú lo dijiste muy bien, un periodo bastante largo, después tuvimos a Benedicto, quien dimite, y después Francisco que está 12 años y un poco más. Ahora, me gustaría partir al principio, como tú dices muy bien. Francisco toma el poder en un bajo, bajo problemas serios, intramuros y extramuros. Y entonces él cuando aparece en el balcón dice, recen por mí, no era menor, ¿de acuerdo? Porque efectivamente había que rezar por él y creo que la oración lo mantuvo en pie tanto tiempo. Tres problemas fundamentales Francisco tuvo que afrontar. El primer problema era en la curia. Dentro de la curia había muchos cargos, por ejemplo, dentro de la propia curia tuvo que reordenar toda la administración de la curia y ese ordenamiento de administración de la curia partió a los meses que él asume. Él llama a un grupo de cardenales que parte con un equipo, termina con otro equipo y más o menos en el 2021 se da cuenta de esta reforma de la curia. Según los expertos en el área legal dentro del Vaticano, dicen que una reforma de la curia entre 7 y 10 años, ¿de acuerdo? Puede efectivamente estar en marcha en su plenitud. El segundo tema que tuvo que enfrentar Francisco inmediatamente tuvo que ver con el tema del Banco Vaticano. Fugas de dinero dentro del Banco Vaticano, negociaciones con sectores de la mafia, eh, malversación de fondos, llevaron a una de las personas hoy día a estar presa en el Banco Vaticano. Y él tuvo que hacerse cargo y él pensó que había una cantidad de recursos. No hay una cantidad de recursos. Hoy día el Vaticano tiene una deuda bastante alta. Entonces de repente uno veía que el Papa estaba cambiando los autos, que el Papa estaba pidiendo a los cardenales que pagaran su hospedaje. Claro, era un signo de humildad, pero también era un signo de acuerdo de realidad económica. Es decir, el Vaticano no tenía la plata. Más aún, se descubrió que habían remesas de dinero que, por ejemplo, decían que iban a partir a a ayudar al África, a ciertos lugares, y esas platas no salían y terminaron en manos de personajes, de acuerdo, que hoy día están bajo investigación. El problema es que la reforma del Banco Vaticano llevó solamente a cambiar unas personas, entre ellas colocó una mujer de acuerdo a cargo, pero no pudo profundizar realmente en lo que significaba, de acuerdo a hacerse cargo del problema de los recursos dentro del Vaticano, porque efectivamente tuvo bastantes detractores frente a este tema. Y el otro, bueno, que es lo que más fuerte le ha golpeado a la Iglesia Católica en los últimos años, que tiene que ver con los abusos sexuales cometidos por religiosos o religiosas a menores de edad, fundamentalmente, y amparados por obispos y cardenales. Entonces el Papa tuvo que hacerse cargo de eso. Y tú te tienes que hacer cargo de esto bajo dos dimensiones. Uno, la dimensión legal, y para eso hace un cambio en en el derecho canónico. Aparece en el libro sexto. El libro sexto coloca una cápita que lo encuentro muy interesante, que él dice que, por ejemplo, si hay un tema de abuso en alguna diócesis, el obispo tiene que hacerse cargo, mandar todos los antecedentes a Roma, impartir una investigación, pero colocar todos los antecedentes, si lo considera, también en el aparato público, para que sean investigados también por la nación correspondiente. Por lo tanto, ¿eso qué ha significado? Ha significado que varios países lo han empezado a hacer, otros no. Entonces, estos tres elementos, yo creo que para cualquier papa o para cualquier persona que quiera efectivamente hacerse cargo de los tres elementos, obviamente que es muy difícil. Los guarismos han ido bajando de adhesión, fundamentalmente en Europa. Europa es un continente hoy día que cada día, no solamente por el mundo migrante que vive en el mundo del Medio Oriente y otros sectores en guerra, o también porque por la búsqueda de un mejor pasar en Europa, no. Es porque hay una inserción directa. Hay que recordar que siempre, por ejemplo, el Islam ha estado en Europa siempre,
pero hoy día con mayor fuerza. Entonces, ¿qué significa esto? Europa está de acuerdo con muchas menos personas que adhieren a la religión católica. No así América, donde los guarismos están más o menos parejos. Efectivamente, hay países como México donde se han mantenido, de acuerdo a los feligreses católicos, pero en casos como Chile, en el mejor de los casos, los guarismos más auspiciosos hablan de un 43%, pero de participación en la iglesia no pasa al 30%. Por lo tanto, obviamente que la gente que conoció muchos de los informes que fueron presentados en Europa, fundamentalmente el de Francia, Italia, España, Irlanda, en fin, informes salvajes, demoledores, ante la credibilidad de cualquier persona, la gente se ha ido alejando en justo derecho, ¿de acuerdo? En justo derecho. Estos tres elementos el Papa tuvo que hacerse cargo. ¿Cómo hacerse cargo? Primero, como te decía, el plano de la parte legal y por otro lado, la responsabilidad como Papa en cuanto persona humana. Y él habitualmente apareció, de acuerdo a los medios, hablando, de acuerdo, por ejemplo, el tema de los abusos, pidiendo perdón reiteradamente, juntándose con las víctimas. Pero el Papa fue más allá, porque se dio cuenta que había sectores de la sociedad que la Iglesia Católica los tenía marginados. Los divorciados, por ejemplo, que no podían volver a comulgar. Él genera un mutuo propio en donde un mutuo propio es una norma, ¿de acuerdo? En donde le dice a los obispos que tienen que ver caso a caso, ¿de acuerdo? Para poder revisar cada situación, para que las personas vuelvan a comulgar. El otro caso también interesante tiene que ver con el mundo LGTQ+, en donde fundamentalmente de esa área, el mundo homosexual, se ve muy acogido por el Papa Francisco, ya que el Papa Francisco dice algo que la verdad que a mucha gente le llamó la atención. Dijo a los católicos, dijo, esta es una condición humana. Al decir eso, que es una condición humana, está diciendo quién soy yo para poder juzgarlos. Cualquier persona puede enamorarse con quien considere y querer a quien considere y tener su signo de vida o su sentido de vida según lo que le parezca. Cuando el Papa dijo eso, rompió muchos esquemas. Hay que recordar que hasta el gobierno de Benedicto teníamos, de acuerdo, que la gente homosexual nos mandaba, de acuerdo, los psicólogos, psiquiatras, porque era una enfermedad. El Papa rompió con eso. Entonces, cuando tú miras solo esos elementos, obviamente que 12 años es muy poco tiempo para poder llevar adelante todo lo que tenía que hacer. Si eso tú le sumas los contextos mundiales, todos los papas han tenido contextos mundiales importantes, no lo vamos a plantearlos todas, pero efectivamente solamente plantear lo que pasó con Karol Wojtyla, su propia historia, o lo que pasó con Benedicto, su propia historia personal en cuanto a la Segunda Guerra, en fin. Pero acá teníamos un latinoamericano que primero siendo el primer latinoamericano, el primer jesuita, el primer que se llama Francisco, el primer hombre que se saca los zapatos rojos y se pone los mismos zapatos que el del arzobispado de Buenos Aires, el primer hombre, de acuerdo, además que se saca el alba roja y se pone el alba blanca, eh, 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 rompiendo simbólicamente también un montón de elementos que venían desde el mundo de la Edad Media. Sí, yo creo, Bárbara, que estamos frente, para mí en lo personal, uno de los grandes reformadores de la Iglesia Católica a nivel histórico desde que la Iglesia es Iglesia. Hay cuatro grandes, y me atrevería a plantear que después de Juan 23 viene el Papa Francisco. Ahora mirando esto y ahora lo puedo ver porque ya todos estos cambios, que como dice, quizás 12 años era muy poco, pero ¿se preveía que él iba a ser así? Cuando lo escogieron en el conclave anterior, ellos pensaron, esta es la revolución que queremos para la iglesia, queremos dar un paso mucho más allá, ¿o fue una sorpresa para quienes lo eligieron y para todos en general? Fue una sorpresa, ¿sabes, Bárbara, para varios, y te voy a explicar por qué. Cuando uno asume el poder en cualquier institución, puede ser hasta un cargo, habitualmente la gente se empodera del poder, que es lo que se le solicita a la gente, empodérese del lugar donde está. Bueno, Francisco, cuando asume papa, todos pensaban que iba a ser papa. Y yo creo sinceramente que Francisco fue un reformador, fue un sacerdote, fue un obispo, así él se lo planteó, fue un pastor, y Francisco no cambió un ápice de lo que fue Mario Bergoglio. Es cosa de mirar el arzobispado, es cosa de mirar las homilías en el arzobispado de Buenos Aires y compararlas con las homilías en el Vaticano, y sabes que hay mucha similitud. Los ejemplos, por ejemplo, que la fe es como una Coca-Cola batida, recuerdo cuando sale, en fin.
todos lados. Y puedo poner un montón de ejemplos más. Y esos ejemplos son bastante coloquiales, que no faltó, ¿de acuerdo? El cardenal que dijo, se está alejando la doctrina, el cardenal Burke, ¿no? Con eso lo tenía, estaba muy molesto el cardenal Burke con las cosas que dijo Francisco en vida, hasta el día de hoy, yo creo. Y el tema es que efectivamente hubo sectores que no pensaron que él se iba a vestir de papa. Y la verdad que Mario Bergoglio nunca se vistió de papa. Mario Bergoglio siempre fue Mario Bergoglio. Y esa es la gran reforma de él también. ¿Por qué? Porque está demostrando que cuando, perdón, eso a la gente que entienda, eso es ser pastor, ¿eh? Cuando dice hay que ser pastor, eso es ser pastor. No hay que ponerse en acomodarse según las circunstancias o para caer bien a la gente. No. Él hizo lo que tenía que hacer como Mario Bergoglio, que tenía otro cargo, sí, lo asumió, respetó el cargo, sí, lo respetó, aunque los primeros años se arrancaba en la noche, para estar gente con las más desposeídos, echaba de menos, ¿de acuerdo? Cuando se generaban las ollas comunes, la olla a los pobres, donde él estaba, en Buenos Aires, llamaba permanentemente a la gente, de acuerdo con que trabajó eh, en, en- 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 en Buenos Aires, y la verdad que fue un tipo en ese aspecto excepcional, porque demostró y le mostró, y la gran tarea que le deja a los obispos en el mundo, esto es lo que hay que hacer, y al próximo papa, ¿de acuerdo? Que no hay que vestir, si yo me visto de blanco y digo, habemos papa, no es porque cambió el personaje, no, porque te cambiaste el nombre, no, tienes que ser el mismo, obviamente con los respetos de lo que significa la dignificación del cargo. Hemos tenido varias conversaciones esta semana a propósito de este tema y uno de los factores que nos decían que no hay mucha relación entre los cardenales que van a participar en el conclave. No se conocen mucho, no hay, obviamente, los que están más cercanos, los que son del mismo país, claramente sí. Pero, ¿cómo se puede saber? Porque aquí dice, Bergoglio fue el mismo él, como antes, como papa. Pero ¿cómo vamos a saber o cómo saben ellos cómo va a ser en el fondo cualquiera de los que puedan elegir si no los conocen tan personalmente? Tiene que ser un estudio muy acabado de su historia, de cómo piensan, de lo que han hecho, lo Sí, que han dicho. sí. Es Mira, distinto cuando se conocen entre pares y uno sabe mm, perfectamente, cuando uno elige presidente de curso, uno sabe quién es responsable, quién hace las cosas bien, qué piensa más o menos. Pero aquí igual están eligiendo algo tan relevante con alguna asimetría de información. sí y no, Bárbara, te explico. Mm. Uno que lleva en esto tiempo ya y ha dado lectura aquí y fuera de este tema y ha estudiado estos temas, el Papa elegía a los cardenales según tres parámetros. El primer parámetro era idoneidad, la idoneidad académica. Casi todos tomas cualquier cardenal, hablan más de un idioma, son personas teológicamente capaces, tú ves sus calificaciones, son muy buenas, muchos tienen grados académicos y especialidades. Eso es lo primero. Lo segundo, él buscaba la idoneidad. Lo segundo que él buscaba, esta cosa de ser pastor, que tuvieran ascendencia en sus diócesis. Entonces, casi todos los que él eligió, por no decir el 90%, tienen mucha ascendencia en sus diócesis. Eran personas que se les escucha en los países, son personas que tienen palabra, son personas que con su hacer también son escuchados y son seguidos. Y lo tercero, que para él era fundamental, lo que era la transparencia y el tema moral. Uno de los temas que él pedía cuando llegaban los antecedentes que había que elegir un cardenal, el tema de la transparencia. ¿Quién es esta persona? De acuerdo en términos de, mira, cosas tan simples como las deudas, ¿de acuerdo? ¿Cuántas deudas tienen? En fin, es decir, transparencia, una persona correcta. ¿Por qué? Porque le estaba reventando muchos cardenales, ¿de acuerdo? Que tenían dos, tres piscinas, ¿de acuerdo? En sus casas, en fin. ¿Cómo romper con eso? Entonces él se preocupó de eso. ¿Y qué hacía? ¿Qué hizo el Papa? Si los llamaba, conversaba con ellos, bueno, en fin. ¿Los reunió? No, no los reunió, pero no hay que equivocarse acá, por favor. Pues la gente, yo he escuchado harto decir que no se conocen. Lo que pasa es que no han estado juntos. Pero por ejemplo, todos los cardenales latinoamericanos reuniones a nivel de cardenales latinoamericanos. También el mundo del Asia, también el mundo del África, el mundo norteamericano, el mundo europeo. Hay reuniones permanentes, ¿de acuerdo? Y esas reuniones permanentes ellos se ven la cara. Y cuando se ven la cara, vienen los puntos de vista y por eso tenemos claridad quién es quién también y cuáles son los puntos de vista que tienen. Una pregunta técnica que puede ser desde la ignorancia, pero ¿les preparan algún material cuando ellos llegan de quiénes son todos, alguna bibliografía, alguna cosa, o cada uno tiene que hacer la pega por su lado? Es buena la pregunta tuya, casi todos los cardenales van con un secretario, de Mm. acuerdo, los secretarios, se- a ver, los secretarios se juntan con los otros secretarios, ¿de acuerdo? Y hay mucha,
Hay mucha información que emerge desde el propio Vaticano con respecto efectivamente a los cardenales, pero habitualmente los cardenales vienen preparados. Eh, por eso tienen que ser idóneos, vienen preparados, vienen con minutas muy claras hasta de reuniones, antes de entrar al cónclave. ¿Y por qué digo esto? Porque no es que llegar y sacarse una selfie o mandar un videíto, no, 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 mucho más que eso, ¿de acuerdo? Esta cuestión es seria. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tú vas a elegir a una persona que cumple tres roles. Lo primero, tú eliges a un jefe de Estado. Eso no hay que perderlo nunca de vista. Elige un jefe de Estado. El segundo rol, tú eliges al obispo de Roma, que tampoco no es menor, porque eso queda ya estatuido, ¿de acuerdo? Pero en términos legales, después del Concilio Letrán, ¿de acuerdo? A principios del siglo XX, con respecto a la tuición de Italia. Y el tercer elemento es el Papa, ¿de acuerdo? Que es la cara visible del mundo católico, ¿de acuerdo? Es como el hombre a cargo del mundo católico en el mundo. Tienes esos tres elementos. Por tanto, yo he dicho que en esta elección, más que una elección espiritual, como la quisieron llamar al principio, no, 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 yo soy uno de los que puse este punto en diversas entrevistas. Esta es una elección política y espiritual, en ese orden. ¿Y por qué política es espiritual? Porque siempre ha sido así. No, 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 no siempre ha sido así. Y es por lo que tú estás diciendo. Efectivamente hay desconocimiento, efectivamente hay que conocer, pero también hay que colocar los puntos de quien tú quieres. Necesitamos como mundo occidental que esta iglesia tenga en el Vaticano a un administrador del Vaticano, sí, lo necesitamos. ¿Por qué? Porque hay que solucionar el tema de los recursos, porque tiene que solucionar, de acuerdo, el tema interno, intramuro, el tema de los abusos que se lleven a cabo. Es decir, efectivamente, si hay un abuso en un lugar, que se manden los antecedentes, sino mandar un emisario, como era Bertemo Scicluna o algo tenido, por ejemplo, Brasil, es decir, han estado en Chile, en Bolivia, en fin, viendo esto. Ese es un punto. Pero también necesitamos un pastor, y ese pastor tiene que seguir la línea de Francisco o la línea que él considere, pero que esté presente en los grandes temas. Por ejemplo, el Papa Francisco colocó la sinodalidad. Para que la gente entienda eso, el Papa Francisco hablaba de una iglesia horizontal. Esa es la sinodalidad, donde le preguntan a los laicos, a las laicas, le preguntan a todo el mundo para poder tomar una decisión. La sinodalidad, si se va a continuar con eso o no se va a continuar con eso. Tiene que haber claridad. Y para eso necesitas un pastor que sea muy claro. Y creo que lo tercero, ¿de acuerdo? Y lo más importante, que después de todas las reformas, yo te dije que Papa Francisco fue un reformista, es asumir una iglesia distinta en un mundo distinto. Nosotros estamos, Bárbara, en un cambio vertiginoso en el sentido de la vida de la civilización de acuerdo humana. Nosotros estamos en la inteligencia humana, tenemos la inteligencia artificial. La inteligencia humana, de acuerdo, está pasando una deconstrucción de la historia. Es decir, se está deconstruyendo la historia para poder dialogar con la inteligencia artificial. Y eso lo estamos viendo todos los días. Ante ese hecho que ya se instaló en solo 3 4 años, de aquí a 10 años, ahí la espiritualidad en lo general va a tener que tener una respuesta. Y si la Iglesia Católica no llega bien a ese punto, bueno, va a mermar más la cantidad de adherentes y van a subir los adherentes de otras iglesias cristianas o también de otras iglesias de otros lugares del mundo. Así están las cosas sobre la mesa. Por lo tanto, el Papa que viene no puede ser cualquier persona. Por eso yo he dicho también que el cónclave, los últimos cónclaves en el siglo XX han durado 2 o 3 días. Si pasa de 3, 4 días es porque no se han puesto de acuerdo, porque hay dos corrientes muy marcadas. La corriente que quiere que continúe la línea de Francisco, donde ahí tenemos, por ejemplo, al cardenal filipino Tagle, y por el otro lado tenemos una corriente más bien conservadora, en donde quieren retrotraer, es decir, tú nunca vas a poder borrar, ¿de acuerdo? Lo que se Pero al escribió con menos la mano, frenar y no seguir pero avanzando o profundizando en esa línea. yo he hablado del ceteris paribus, como dicen los matemáticos, dejar constante, ¿de acuerdo? Por ejemplo, dejar ahí la reforma del Banco Vaticano ahí tranquilo para que no sigamos hablando de este tema y nos preocupemos, por ejemplo, de la pastoral doctrinal de no sé qué tema, ¿de acuerdo? Pero Y te vas hay en ese. espacio,
hay espacio para una cosa como esa porque dice, esto es una decisión política, el mundo ha cambiado muchísimo, la globalización, las redes sociales, la política de la cancelación, bueno, podemos decir muchas cosas que influyen. No, Entonces, la guerra está tocando Europa, la por guerra ejemplo, misma, claro. guerra literal, guerra arancel, todo, todo se mete en esta Todo misma eso. juguera. Entonces, en este nuevo contexto, desde un punto de vista desde afuera, desde un experto que ha estudiado esto toda su vida, ¿qué le convendría más hacer a la iglesia? ¿Una continuidad? Puede ser un poco más moderada o no, eso lo verán. O tratar de retrotraer que vuelva a el conservadurismo de alguna forma. Existe una tercera vía, y de ¿Mm? acuerdo que las dos vías, y existe una tercera vía que le hemos llamado los diplomáticos. Digo leemos, porque así es, le hemos llamado los diplomáticos. Y efectivamente son los que siempre, bueno, hizo diplomacia entre, no sé, entre Rusia y Ucrania, en fin, y ahí tenemos algunos cardenales, de acuerdo, que han hecho esa pega, de acuerdo. Le fue bien, le fue mal, pero han hecho la pega. Y esos cardenales están sobre la mesa, de acuerdo, Parolín, de acuerdo, Supi, ahí tienes dos cardenales que son de esa línea, que han trabajado con Francisco, sí, pero sabemos perfectamente que los dos, uno de ellos, Supi, fundamentalmente le decía a Francisco que había que ir con más calma en algunos temas, ¿de acuerdo? Son los moderados, le llaman, los diplomáticos, en fin, y esa es la tercera vía. Estos cardenales tienen bastante ascendencia en los dos lugares, de acuerdo a estos dos extremos, pero ahí viene otra discusión que tiene que ver con la edad. Se quiere un papa que esté sobre los 70 años, sobre los 75 años, un papa que dure pocos años, o queremos un papa que llegue, que tenga más tiempo. Queremos un papa que efectivamente se mantenga y afiance geopolíticamente donde está hoy día el cristianismo, fundamentalmente, y siempre ha estado, como el mundo europeo, aunque está a la baja, o el mundo latinoamericano, o queremos un papa que avance, de acuerdo, en la evangelización de los nuevos tiempos en el África o en Asia. Queremos un papa que sea lo suficientemente claro en el hablar y ser directo, muy directo, como era Francisco, y también como fue Benedicto, ¿ah? En varias partes, entonces muy claro, muy directo, en donde no tenga problema de plantearse y tomar, no sé, un avión, ir a hablar con, no sé, el encargado de una empresa o hablar, por ejemplo, en una encíclica como lo hizo Francisco sobre la ecología integral, nadie le había hablado de eso, o plantear, por ejemplo, que la economía capitalista o neoliberal, de acuerdo a lo que trae a través de las curvas de la oferta y demanda, es un problema grave, de acuerdo a la individualidad, y así nos alejamos de la fraternidad en fraternitud, y en fin. ¿Queremos eso o queremos una persona intelectualmente muy capaz, como fue Benedicto, donde eh, eh, lea el mundo que se está llevando a cabo y a través de sus escritos, a través de sus ponencias universitarias, a través de sus viajes con intelectuales, sea capaz de poder incidir en tomas de decisiones? ¿O queremos una persona que profundice en el dogma, dogma que hace la diferencia con otras religiones? ¿Qué es lo que se quiere? Y esa es la discusión que van a tener de acuerdo a los cardenales. Yo lo único que te digo, ya que me echaste los lustros sobre la mesa toda su vida sobre esto, sí, Bárbara, toda la vida ya tengo harta curva, sabes que sí, tienes razón. ¿En qué tienes razón? Que va a ser un cónclave complejo, ¿de acuerdo? Y que de alguna u otra forma eh, las posiciones están sobre la mesa, pero te voy a comentar que cuando parte el cónclave, tú sabes que dejan todos los celulares afuera, yo no sé para qué, ¿ah? Porque siempre se sabe lo que pasa en los cónclaves. Por lo menos los que nos dedicamos a esto, siempre uno conversa con alguien, pero usted no le cuenta nada, ¿no? Pero uno hace el No, de aquí análisis, no ¿no? sale, de aquí no Entonces sale. aquí no sale, y yo como historiador, igual tú como periodista, tenemos códigos, ¿de acuerdo? No podemos hablar, Por pero sí supuesto. podemos hacer análisis, ¿ya? Y dentro de esto van a haber posturas marcadas que van a ser llevadas a cabo de acuerdo por sectores. Y tenemos un sector de Stabiopurke, el conservador, que ya partió las reuniones. Tú lo ves llegar y lo ves llegar de acuerdo con tres conservadores, entre ellos un africano, y tengo entendido que se reunieron, están viviendo juntos y empezaron las reuniones. Y por el otro lado tú tienes de acuerdo a nuestro querido amigo Filipino Tagle, de acuerdo, donde también partieron las reuniones. Y hay un grupo de cardenales, de acuerdo, que van a tomar posiciones según regiones. Y tiene que ver con, porque esto también es interesante, porque América Latina eh, es una región, ¿de acuerdo?
se sabe que cuando han habido cónclaves han votado muy al unísono, igual que África. No así Europa, Estados Unidos siempre, votado muy, muy, tan así que Estados Unidos se preocupa mucho, de acuerdo a los gobiernos norteamericanos, cuáles son los cardenales. Hay que acordarse que Vance, el vicepresidente de acuerdo norteamericano, es el último que visita al Papa. Y Vance sabemos perfectamente que a través de Trump su candidato es Burke. Entonces, que es un mundo conservador, ¿por qué? Porque hay que recordar que en Estados Unidos tenemos una iglesia distinta, fundamentalmente del mundo de la mano, del mundo de las iglesias protestantes, por llamarlas de una forma. Entonces, ante eso, yo me atrevo a plantearte, Bárbara, que está muy, muy abierto. Ahora, si tú me preguntas qué sería lo mejor para la iglesia, yo te lo contesto, que es un poco lo que me preguntaste. Sí, Yo creo para que lo saber. mejor para la iglesia es primero que estos cardenales entren, entiendan que es una votación política. Ojo, que sé que lo están entendiendo, ¿ah? Porque esto ya los cardenales lo han dicho en lo privado, es un tema político, pero que si efectivamente en algún momento, dentro de la creencia de los cardenales, el Espíritu Santo sopla, que lo escuchen. Es decir, que lo escuchen, porque da la sensación que no lo están escuchando mucho algunos, entonces que lo escuchen. Y ante eso, en el mundo que estamos viviendo, tan rápido, tan vertiginoso, se necesita una persona que tenga ascendencia. Y, y cuando yo digo ascendencia, están quedando unos 3 4 candidatos, no más. El resto son duros por los dos lados, pero no tienen ascendencia real. Bueno, y ahí obviamente que entran estos nombres que yo te dije, ya partiendo por Tagle. De acuerdo que es un hombre que yo no tenía idea, pero en la casa la apuesta, Sí, ya está todo eso ahí dando está todo eso. vuelta. Está Tagle, de acuerdo, está Supi, de acuerdo, está, en fin, están los que hemos conversado y los nombres que han ido saliendo, Parolín, en fin. Pero el INE eh, va liderando con 30%, al menos hasta hoy día en la mañana, en Es que lo esta que pasa es casa. que Paroline, acuérdate que Paroline son de los moderados o los diplomáticos, entonces podrían tener votación de los dos lados. Hay Bueno, una cosa que vamos a dice ver una esto. vez, una persona dijo, tú entras papable y sales cardenal. Eso era antes. Y les voy a explicar por qué. Breve. Porque antes no teníamos las comunicaciones que tenemos. Antes la incidencia del mundo laical no existía. Antes los cardenales no estaban metidos en los chats y tampoco tenían X, ¿de acuerdo? Antes están todos metidos. Antes no hacían una selfie, ¿de acuerdo? Y le decía, he llegado a Roma, ¿de acuerdo? Claro. Estoy feliz, bla, 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 y todo eso. Entonces todo eso, uff, y empiezan a aplaudirlo, Ahora se las 300 cobran un likes. poco más también, pues claro, será más fácil Pero antes, sin esa, bueno, ese es otro esta tema. conexión. En otro tema. Marcial, mil gracias por esta conversación, que nos quedamos cortos porque podríamos estar conversando horas, vamos a estar mirando qué ocurre con esto la próxima semana, al menos vamos a seguirlo cubriendo en EMOL. Muchísimas gracias, Marcial, nuevamente, buen fin de semana. No, gracias a ustedes por esta invitación, ¿de acuerdo? Muchas Y ya gracias, seguiremos conversando. por Adelante. supuesto que sí. Los dejamos invitados a que sigan junto a nosotros aquí en emol.com. The recording has stopped. ¿Estamos fuera?